Ok, vamos a ministrar esta mañana entonces la palabra. Vamos a escuchar lo que el Señor tiene para continuar hablándonos. El día viernes estuvimos aquí en este lugar dando inicio a la celebración de Yom Teruah. Recuerde que la expresión Yom Teruah significa día de proclamación, día de aclamación. Tal vez es una de las fiestas menos conocidas. Y es una de las fiestas menos conocidas o menos entendidas porque lamentablemente se le ha cambiado muchísimo el nombre a esta fiesta. Esta fiesta ha sido mutada por otros nombres. El nombre con el que más se le conoce actualmente es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah en hebreo significa algo así como cabeza, Rosh, cabeza, ¿sí? Y Shana, año, ¿sí? Como cabeza de año, ¿sí? Cabeza de año. ¿Por qué? ¿Por qué se le conoce así? Sencillamente porque los judíos celebran en Yom Teruah el inicio del año nuevo. Obviamente eso es contrario a lo que enseñan las escrituras, porque las escrituras enseñan que el año no empieza con el mes de Tisri, ¿sí? Que es cuando se celebra Yom Teruah, sino que el año empieza ¿en qué mes? En el mes de Aviv. De hecho, este mes de Tisri sencillamente es el séptimo mes. Sin embargo, usted ve que los judíos celebran el año nuevo, y incluso en su calendario, el calendario cambia, ¿sí? De año, ¿sí? Cambia de año. Pero nosotros no estamos llamados a celebrar un año nuevo ahí, estamos llamados a entender qué significa este tiempo del Señor, qué significa esta fiesta de Yom Teruah. También es conocida como la fiesta de las trompetas, y se acerca un poco más a la realidad de Yom Teruah, porque entendemos que Yom Teruah se celebra al son del toque de ¿qué? Del shofar, ¿sí? Del shofar. Se toca shofar anunciando la llegada de Yom Teruah, y por eso algunos entonces también le llaman fiesta de trompetas. Pero su nombre correcto, que es el que presenta la Biblia, que es el que presentan las escrituras, es Yom Teruah. Si lo queremos decir en español, entonces día de proclamación, día de aclamación. Y el viernes entendíamos que respecto a Yom Teruah hay dos profecías básicamente, porque las fiestas del eterno Dios son tiempos proféticos. No perdamos esto. Las fiestas son proféticas, son eventos proféticos que tienen propósito de hacernos recordación, de recordarnos. Por eso las fiestas son tiempos especiales del eterno Dios, son sus moadim. Moadim en hebreo es tiempos, pero tiempos señalados, tiempos dispuestos, ¿sí? Tiempos especiales. En este caso las fiestas son moadim, esos tiempos señalados por el Señor. Y cuando celebramos estos tiempos del Señor, se celebra con convocación, con convocatoria, ¿sí? Con reunión. Y la palabra que se usa para eso en hebreo es la palabra mikra. Y mikra, que significa convocar, reunir, también significa ¿qué? Ensayo, preparación. Es decir, que cada uno de estos momentos de fiestas tienen un propósito esencial, que estemos ¿qué? Ensayando, ¿sí? Ensayando, ensayando, ensayando. Y a medida que ensayamos, pues nos volvemos más duchos en el tema. Eso le pasa a cualquiera que quiere volverse experto en algo. Tiene que estar continuamente ¿qué? Ensayando, ensayando. Y por eso nosotros hacemos constantemente el ensayo de estas fiestas. No lo hacemos por un ritual, lo hacemos como una conciencia de lo que ellas significan. Por tanto, vamos a entender de qué se trata este ensayo, que si es un ensayo, quiere decir que en algún momento vendrá ¿qué? Lo verdadero. Así como los jugadores o los deportistas ensayan y ensayan y ensayan antes del momento verdadero, así nosotros también estamos ensayando y ensayando antes de ¿qué? Del momento verdadero. Y estas fiestas, como les digo, están enmarcadas por dos profecías. Quiero recordarles, la primera de ellas se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Esto lo vimos el viernes, simplemente estoy retomando el tema del día viernes.
Dice Zacarías capítulo 9, versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión. Si bien a Jerusalén se le conoce como hija de Sión, espiritualmente a nosotros también somos hijos ¿de quién? De Sión, ¿sí? La iglesia espiritualmente representa, también está representada en Sión, esa Sión espiritual. Alégrate mucho, hija de Sión. Da ruá, da grito de júbilo, tal vez dice en su Biblia. La palabra que dice allí, cuando yo leo da ruá, ruá en hebreo, ruá, es la raíz de truá. Yom truá. Ruá es la raíz de truá, que es proclamación, que es dar voces de proclamación, voces de júbilo, como cuando se proclamaba a un rey. Cuando el rey salía y se presentaba ante el balcón, entonces todo el mundo empezaba ¿a qué? A jubilar, ¿sí? A dar gritos, a dar voces de júbilo, ¿sí? A vocear, empezaban ahí a vocear y daban gritos, proclamando ¿a quién? Al nuevo rey. Y así lo recibían, ¿no? Con proclamas y gritando de alegría. Eso es ruá. Ruá se hace con el shofar, con las trompetas, pero también con nuestra ¿qué? Con nuestra voz. Cuando damos una voz de grito, de alegría, de exaltación, eso es ruá, ¿sí? Eso es un grito de proclamación. Por eso dice ahí: alégrate mucho, hija de Sión. Da ruá, da voces de júbilo, de alegría, de exaltación, de proclamación, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y victorioso, él, aunque humilde, montado sobre un asno, cría de asna. Esa es la primera profecía, ¿sí? Yom Truá entonces nos revela acerca de esta profecía, que nos estaba mostrando, esta profecía nos mostraba el advenimiento del Mesías humilde, el advenimiento del Mesías sirviente, el advenimiento del Mesías que venía como cordero, que venía como un cordero enmudecido, llevado al matadero, aquel sobre quien iba a recaer todo el pecado de nosotros. De eso se trataba. Y por tanto la Biblia nos deja ver dos momentos del Mesías. Dos momentos, no dos Mesías, sino dos momentos del Mesías. Y el primero, sin lugar a duda, tiene que ver cuando Yeshua vino y se cumplió ¿con quién? En Zacarías 9:9. Este se cumplió. Viene ante ti, humilde, montado él sobre un asno. Y eso nos recuerda entonces, mis amados, cómo Yeshua vino a este mundo, entró, sí, como el sirviente, entró como aquel Mesías sufriente, dispuesto a entregar su vida en sacrificio para llevar el pecado de todos nosotros. Por tanto, ese es el Mesías enviado, ese es el tipo de Mesías enviado para dar salvación, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y entendemos, mis amados, que esta profecía se cumplió totalmente ¿en quién? En Yeshua. Y yo estuve explicando esto el viernes, incluso lo que habla el judaísmo acerca de esto, para poder entender también, y comparábamos, ¿no?, esas enseñanzas. Pero también entendíamos que hay una segunda profecía, y esa segunda profecía está en Daniel capítulo 7, versículo 13 en adelante, y de esto es lo que nos vamos a ocupar hoy, porque el viernes estuvimos viendo la primera venida, ¿cierto? Entonces entendíamos que Yom Truá, día de proclamación, tiene que ver con la primera venida del Mesías. E indiscutiblemente entendíamos que el Mesías nació en medio de estas fiestas del otoño, ¿sí? Porque estas fiestas que estamos celebrando estos días son las fiestas del otoño. Y ahí entendíamos que el verbo se hizo ¿qué? Carne, ¿sí? Se hizo carne. Él se hizo carne para que nosotros pudiéramos tener redención y vida eterna. Daniel capítulo 7, versículo 13. 7:13 dice: observando detenidamente, he aquí contemplé en visión nocturna que un hijo de hombre venía con las nubes de los cielos, y llegando hacia el venerable de días,
lo hicieron acercarse ante él. Y le fue concedido a este hijo de hombre señorío, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Entonces vemos dos clases de Mesías. El primero, el Mesías sufriente, del cual se estaba profetizado que vendría de manera que humilde, ¿sí? Humillándose él mismo se humilló a sí mismo, y esta profecía se cumplió. Por tanto, ya hubo un cumplimiento de Yom Teruah. Entendamos que todas las fiestas del Señor, las 7, se han cumplido parcialmente. Las 7. Hay algunos que dicen que se cumplieron las primeras 4 y que faltan 3 por cumplirse. No, las 7 se han cumplido parcialmente. Ahora tenemos que esperar el cumplimiento que vendrá a futuro, ese cumplimiento escatológico, ese cumplimiento que será dentro de no mucho tiempo. Y dice acá entonces que Daniel dice, escribiendo en su carta, estaba contemplando en medio de una visión y veía un hijo de hombre. Recuerde que precisamente ese hijo de hombre, o ese título hijo de hombre, ¿sí? Ben Adam, fue el que usó comúnmente Yeshua para darse a conocer. Recuerde que la palabra Ben en hebreo viene de la raíz hebrea baná. Y baná significa construir. De hecho, de la misma palabra, de la misma raíz hebrea baná, viene la palabra bait, que es casa en hebreo. Es decir que la palabra Ben, hijo, está relacionado con baná y con bait. Es decir, el hijo que construye ¿qué? La casa. Ahora, Yeshua es identificado como el postrer Adán. ¿Recuerda lo que dice el apóstol Pablo? Porque a través del primer Adán, hablando del hombre que fue creado en el huerto, entró ¿qué? El pecado. Pero por medio del postrer Adán ha venido ¿qué? La salvación, la redención. Entonces Yeshua es el que edifica la casa en representación de la humanidad. Este primer Adán llegó a ser representación de una humanidad caída, de una humanidad bajo pecado. Pero ahora se aparece este segundo Adán. De manera simbólica se le llama Adán a Yeshua, precisamente en representación de una nueva generación, de una nueva humanidad, una humanidad que empieza a ser reconstruida, una humanidad que empieza a ser construida como una casa de adoración. Precisamente la iglesia, nosotros somos una casa de adoración en donde debe habitar ¿quién? El Espíritu de Dios. De ahí el paralelo cuando Yeshua llega al templo en Jerusalén y ve que el templo ha sido convertido, como lo dijo él, ¿en qué? En una ¿qué? Cueva de ladrones, de maldición. Y él dijo, ¿acaso no está escrito que mi casa será llamada casa de oración? Y ustedes la han convertido en cueva de bandidos, de ladrones, de mercaderes. Por tanto, el Señor profetiza la destrucción del templo, y esa destrucción del templo era la que iba a dar paso precisamente a la construcción de un nuevo templo. Un templo no hecho de mano humana, sino hecho por el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso no podía haber dos templos al mismo tiempo, porque los dos templos chocaban. De ahí era necesario que el templo que estaba construido en Jerusalén fuese ¿qué? Destruido, para dar paso plenamente a la construcción de la nueva casa de oración, una casa espiritual, una casa que ya no estaba compuesta de ladrillos, sino una casa que está formando el mismo Yeshua, el mismo Señor, a través de su Espíritu, por medio de nosotros. Y nosotros somos también hijos de Dios, es decir, que somos constructores ¿de qué? De la casa. Decir que somos hijos de Dios significa decir que somos constructores ¿de quién? Del Señor.
Bene Elohim, constructores de Dios, hijos de Dios. Somos constructores, estamos llamados a construir la casa. Entonces allí Daniel está viendo a este hijo de hombre, a este Ben Adam, ese postrer Adán que se iba a presentar para levantar la casa. Y lo ve de esa manera, pero lo ve de una manera diferente. Dice acá, había a este Ben Adán, el cual venía ¿con qué? Con las nubes de los cielos, ¿sí? Venía de manera gloriosa, o sea, lo ve no viniendo ¿en qué? En un asno, ¿no? De manera humilde, entrando, dispuesto a ser llevado al matadero, dispuesto a ser castigado por nuestras culpas, a llevar todo nuestro dolor, a llevar todo nuestro pecado. No lo ve así humilde, ahora lo ve en una gloria tan tremenda que se le entrega el señorío, la gloria, el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué? ¿Lo qué? Lo sirvan. En la primera venida vino ¿a qué? A ser servido. Por eso Él le dice a sus discípulos: yo no he venido a ser servido, sino ¿qué? A servir. En la primera venida Él no vino a ser servido, sino ¿a qué? A servir. En la segunda vendrá para ser ¿qué? Servido. En la primera vino para salvar y dar oportunidad a todo aquel que cree en Él. En la segunda vendrá a condenar y dar juicio. Se cambian los papeles. Lo tremendo es que cambia los roles del Mesías, pero pareciera que no entendiéramos mucho el cambio, porque en la primera venida esperaban a un rey y les vino un sirviente. Esperaban a un león y les llegó un cordero. Lo terrible es que hoy gran parte de la iglesia está esperando que venga el sirviente y el cordero, y se les aparecerá un rey, un león. No comprendemos a veces esta situación tan tremenda. Entonces dice acá que su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que jamás será ¿qué? Destruido. Ahora bien, ahí está profetizado entonces este segundo Mesías. Ahora, entendemos que si se cumplió la primera profecía sobre el Mesías, indiscutiblemente también se cumplirá ¿qué? La segunda. Si ya vino humilde Él, vendrá entonces como ¿qué? Como rey. Y eso tenemos que entenderlo. Ahora bien, cuando seguimos viendo Daniel, sobre lo que habla de todo esto, vayamos a Daniel 9:24. Vamos a ver que quiero que veamos unas cosas bien interesantes en esto. ¿Ok? Dice Daniel 9:24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir ¿a quién? Al santo de los santos. Conoce y entiende, versículo 25, que desde que se dio la orden de restaurar Jerusalén y ser reedificada, habrá 7 semanas, y permanecerá edificada 72 semanas, en las que el Mesías soberano vendrá. La plaza y el muro serán reedificados en tiempos angustiosos. A Daniel se le revela, después de estar en mucho tiempo ahí en oración, pidiendo revelación de parte del eterno Dios sobre los tiempos futuros. De hecho, cuando a Daniel se le revela todo esto, a lo último se le dice a Daniel: Daniel, sella toda la profecía que se te ha dado, toda la visión que se te ha dado, séllala, porque no es para ti, no es para este tiempo, no es para ti. Obviamente no era para él, a él se le dio el entendimiento, se le permitió tener esta revelación, aunque no era directamente para quién, para él. Esto no te atañe, es en este tiempo. Entonces se le muestran a Daniel en revelación una simbología de 70 semanas. Y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel?
Israel. ¿Y tu santa ciudad? ¿Cuál era la santa ciudad? Jerusalén. Y dice, para terminar la transgresión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Muchos judíos que no creen ni aceptan que Yeshua sea el Mesías, dicen que Yeshua precisamente no es el Mesías porque no cumplió ¿qué? Esta profecía. Lo que ellos no entienden es que Yeshua no vino a cumplir esta profecía. Él vino a cumplir la profecía de, ¿vendrá qué? Humilde en un asno. Porque Él venía era a echar sobre Él todo el pecado, a echar sobre Él toda la maldición, obviamente del mundo. Sin embargo, nosotros entendemos que cuando Yeshua llegó al madero y dijo, consumado es, se consumó también toda la maldición. No que el pecado haya sido quitado en realidad, pero todo aquel que viene a Yeshua puede ser limpio ¿de qué? De pecado. Y su pecado puede ser expiado, cubierto. Porque la palabra expiar significa ¿qué? Cubrir. Y nosotros venimos ante Yeshua y lo que Él hace es cubrir nuestro pecado. Pero obviamente el mundo sigue en pecado. Y se está esperando entonces que en realidad el mundo sea libre de toda esa maldad. Por eso la escritura dice que la creación gime por la revelación, por la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Manifestación que se dará precisamente cuando Yeshua se revele al mundo totalmente. Y el mundo será totalmente transformado y se cumplirá a cabalidad esto. Sí, esto será cumplido cuando aparezca el Mesías príncipe, el Mesías soberano, como dice la escritura, aquel gran Mesías, sí, que va a venir para que le sirvan. En el primero vino ¿a qué? A servir. Y esto es lo que no entienden muchos. Entonces dice acá que Él vendrá y así terminará con la transgresión, pondrá fin al pecado. Ya no habrá más que violación de qué? De la ley, de la Torá, de la instrucción. Porque recuerde que el pecado es ¿qué? Violación de qué? De la ley de Dios, de la Torá. Y así quedará totalmente expiada la iniquidad. ¿Sí? La iniquidad, avón. La iniquidad es ese mal moral de los hombres. Y así se traerá la justicia perdurable y quedará sellada la totalidad de la visión y de la profecía. Claro, con el Mesías cuando venga, con Él quedará totalmente cumplido ahora sí toda la profecía. Lo que debemos entender es que las profecías se van cumpliendo ¿qué? Parcialmente. Y por eso dice acá, conoce y entiende que desde que se dio la orden de restaurar Jerusalén y ser reedificada habrá 7 semanas. Ahora, ¿a cuánto equivale las semanas bíblicamente? Bueno, las semanas equivalen bíblicamente, se dice que equivalen ¿a cuánto? A 7 años. Es decir, una semana profética equivale ¿a cuánto? A 7 años. Ahora, ¿de dónde sacamos eso? Porque en la antigüedad, cuando se hablaba de una semana, también la gente se refería a un periodo de ¿qué? De 7 años, sí. En la antigüedad se podía hablar de 7 años o de una semana en términos del tiempo de 7 años. ¿Y de dónde saco yo eso? Ah, bueno, eso lo dice Génesis 29. Mire y verá, Génesis 29, 27. Esta es la conversación entre Labán y Jacob. ¿Recuerdan quién era Labán? ¿Sí? ¿El suegro de quién? De Jacob. ¿Recuerdan que Labán tenía 2 hijas? Una se llamaba ¿cómo? Lea, la mayor, y la menor se llamaba ¿cómo? Raquel. Pero ¿de quién se enamoró Jacob? De la menor, de Raquel. Y él hizo un pacto con Labán. Trabajar 7 años, y esto es lo que deben hacer los hombres. Mire, un consejo, mujeres, si usted está siendo cortejada, que le cueste al hombre. Mujeres, que le cueste. Como decía mi abuela, en el desayuno se sabe cómo es el almuerzo. Claro, si la mujer no está dispuesta, si el hombre no está dispuesto a darlo, a sacrificar, o sea, si no le cuesta, si eso fue tan fácil, si conseguirla fue fácil, luego no la va a valorar.
Pero si le costó, uy, ese hombre va a permanecer pero enamorado todo el tiempo. Y ahí se va a dar cuenta usted cuánto la valora. Pero si apenas con la primera picadita de ojo usted ya se le está entregando, no, mijita, ni sueñe que ese hombre la va a valorar. Ojo con esto. No sean entregadas, no sean fáciles. Háganse valorar. Yo le digo a mi hija, vea, ¿dónde está mi hija? Ahí él ya sabe, ¿no? El que tiene que trabajar 7 años por ella. Y Labán lo puso a trabajar 7 años por Raquel. Lo peor fue que cuando ya Jacob trabajó los 7 años y fue por lo suyo. Bueno, ya trabajé por Raquel. Dijo, no, la ley en esta región es que primero la mayor, y la mayor es Lea, entonces se la entrego a ella. Si quiere a Raquel, trabajó otros 7 años. Y se ve que Jacob estaba interesado porque trabajó ¿qué? 7 años, le costó 14 años, hermano. Oh, eso sí es mucho amor, hermano, ¿sí? Entonces, habiéndolos contextualizado, Génesis 29, 27 dice, mire lo que le dice, completa ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? La semana de esta, y se te dará también la otra, por la labor que harás para mí otros 7 años. Semana, 7 años. Y Jacob hizo así, y completó la semana de aquella, y le dio por mujer a su hija Raquel. Y a su hija Raquel dio Labán su sierva Bilha como criada suya. Así se llegó también a Raquel, y amó más a Raquel que a Lea, y le sirvió aún otros 7 años. Todo esto obviamente es entendible desde el punto de vista hebreo, porque uno dice, pero ¿cómo una semana, 7 años? Es por las raíces de la palabra semana y de la palabra 7. Cuando usted ve las raíces de estas dos palabras, se dan cuenta pues que son iguales, vienen de la misma raíz. Por tanto, hay un juego de palabras, y por eso esto de entender una semana como 7 años, ¿sí? Muchas veces se entiende desde esa perspectiva, pero pues aquí yo no les voy a dar clase en este momento de hebreo. Pero cuando usted entiende el hebreo, entonces es comprensible por qué hacían este tipo de juegos entre estas palabras, ¿sí? Cuando uno lee la Biblia, recuerde que las escrituras son muy antiguas y están escritas con mucha pictografía, fueron escritas con mucha pictografía y también con mucho simbolismo. Por tanto, mis amados, en la antigüedad, sobre todo en los pueblos semíticos, que tenían lenguajes similares a los del hebreo o lenguas semíticas, ¿sí? Una semana también podía entenderse como ¿qué? 7 años. Obviamente, cuando nosotros vemos esto en Daniel, que nos habla de 70 semanas, si nosotros tomáramos 70 semanas literalmente, pues 70 semanas son un poco más de ¿qué? De un año, ¿sí o no? Son un poco más de un año. Por tanto, todo esto que le dice a Daniel tendría que ser cumplido dentro de ¿qué? Dentro de un año, y eso no cuadra. ¿Por qué? Porque a él se le dice acá, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Conoce y entiende que desde que se dio la orden de restaurar, desde que se dé la orden de restaurar Jerusalén, desde que se dé esa orden y ser reedificada, habrá ¿qué? 7 semanas. Es decir, que si una semana equivale a 7 años, 7 semanas, ¿cuántos son? 49. ¿Y cuánto demoró la reedificación de la ciudad y del templo? Todo esto, ¿cuánto demoró la reedificación de toda la ciudad? 49 años. Ahora, ¿cuándo se dio la orden de reedificar la ciudad? Bueno, eso lo encontramos nosotros también en la Biblia, allí en Nehemías. Cuando nosotros vamos a Nehemías capítulo 2, ahí se habla de esa orden. Dice Nehemías capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice Nehemías capítulo 2, versículo 1. Dice, en el año 20º del rey Artajerjes. Ya, ¿qué año era del reinado de Artajerjes? El 20º, es decir, el año
20. El año 20. Era el 20º año, es decir, el año 20 del rey Artajerjes. En el mes de Nisán. Mire que hasta nos dan el mes, ¿no? En el mes de Nisán. Recuerde que el mes de Nisán es también, corresponde al mes de ¿qué? De Aviv, que es el primer mes del calendario bíblico. Mes de Nisán o mes de Aviv, que es el primer mes del calendario bíblico. Entonces se nos dice allí que en aquel tiempo aconteció que estando el vino delante de él, yo tomé el vino, porque recuerde que Nehemías era ¿qué? El copero del rey, y se lo serví al rey. Y como yo nunca había estado triste en su presencia, el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro, ya que no estás enfermo? ¿No es esto aflicción de corazón? Entonces temí en gran manera. Y respondió el rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste, no estar triste mi rostro, cuando la ciudad, la casa del sepulcro de mis padres, está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? ¿De cuál ciudad estaba hablando? De Jerusalén. ¿Cómo estaba Jerusalén hasta ese momento? Destruida, en ruinas. Y Nehemías le dice al gran rey Artajerjes, ¿sí? Al rey Jerjes, imagínense, del cual hay cantidad de historias que están escritas, ¿no? O sea, no solamente de este rey se habla en la Biblia. Muchas historias corroboran la existencia de este rey. Un rey muy poderoso, el más poderoso de su momento. Y este Nehemías era el copero. Ahora, ser copero no era cualquier cosa, porque el copero era la persona de mayor confianza del rey, puesto que a los reyes los podían ¿qué? Envenenar. Entonces él era una persona de mucha confianza, y por eso el rey mira la cara de aflicción de su siervo y se preocupaba y le dice: ¿por qué estás así, Nehemías? Sin embargo, pues Nehemías tenía miedo, ¿no? No, rey, no es que yo esté triste por estarlo, sino que saber la condición de la ciudad, de donde eran mis padres, saber esto. ¿Por qué? Porque ellos venían ¿de dónde? Del exilio. Habían estado en Babilonia exiliados, y había una situación tremenda. Entonces, cuando él empieza esta conversación, el rey entonces le habla a él para que puedan reedificar. Por eso, si nosotros vamos al versículo 17 del capítulo 2, ¿sí? El Señor le da permiso a Nehemías para que reedifique. El Señor no, el rey Artajerjes. Y dice el capítulo 2, versículo 17: entonces les dije: ustedes ven el mal en que estamos, cómo Jerusalén está destruida y sus puertas devastadas por el fuego. Vengan y reedifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Y les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que me había dicho el rey. Entonces respondieron: levantémonos y reedifiquemos. Así fortalecieron ellos sus manos para la buena obra. Ese día, en el año 20 del reinado de Artajerjes, se dio ¿qué? La orden para reconstruir. ¿A qué tiempo corresponde eso? Obviamente, si ya tenemos estos datos, buscamos en el calendario greco-romano en el que nos movemos, eso nos da el año 445 antes del Mesías, ¿sí? Aproximadamente 445 antes del Mesías. Entonces, cuando ubicamos esto allí y vamos a buscar la cuestión histórica, nos damos cuenta que se empezó a construir, a reconstruir toda la ciudad de Jerusalén, y fueron tiempos difíciles, fueron tiempos de oprobio. Incluso Nehemías tuvo gente que se le opuso. Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 2, nos damos cuenta, por ejemplo, en el versículo 10, que dice: pero cuando Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita lo oyeron, se disgustaron en gran manera de que alguien llegara a procurar el bien de los hijos de Israel. Inmediatamente recibió ¿qué? Oprobio, oposición. Porque cuando alguien se dispone a construir casa para el eterno Dios, siempre habrá oposición.
Y usted y yo somos casa de Dios y tenemos que construirnos y reconstruirnos como casa de Dios. Pero el hecho que usted empiece a ser construido como casa de Dios le va a costar oposición. Ojo con esto. Y usted no puede entonces, ante la adversidad de la oposición, menguar. Todo esto es profético, pero eso también es aplicable a nosotros. Porque si nosotros nos vamos a quedar solamente con lo histórico, con lo que sucedió y con lo que vendrá, y no lo aplicamos a nuestra vida, pues la palabra no se hace vida. Ojo con esto. Construir la casa de Dios no es fácil. Construir la casa para el eterno Dios siempre será un tema muy complicado y difícil. Y no querrán esto. Por eso dice que no quisieron procurar el bien para los Benei Israel, ¿sí? Para los hijos de Israel. Y dice aquí: así llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días. Y me levanté de noche y unos pocos con hombres conmigo. Y a nadie declaré lo que mi Dios había puesto en mi corazón para hacer por Jerusalén. No había bestia alguna conmigo excepto el animal en que cabalgaba. Y así salí de noche por la puerta del valle y pasé por la fuente del dragón y por la puerta del muladar, y estuve inspeccionando los muros de Jerusalén que estaban destruidos y sus puertas consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y fui hasta el estanque del rey, pero no había espacio para que pasara la bestia en que iba. Y subí de noche por el torrente, inspeccioné el muro, y al volver entré de nuevo por la puerta del valle, y así regresé. Pero los prefectos no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho, pues hasta entonces no había informado a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los principales, ni a los prefectos, ni a los demás que hacían la obra. Entonces les dije: ustedes ven el mal en que estamos y cómo Jerusalén está destruida. Y sigue diciendo: vengan y reedifiquemos el muro y Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Que eso leímos ahora. Y les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, asimismo las palabras que me había dicho el rey. Entonces respondieron: levantémonos y reedifiquemos. Y así fortalecieron ellos sus manos para la buena obra. Pero cuando Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe lo oyeron, se burlaron de nosotros y nos dijeron despectivamente: ¿qué están haciendo ustedes? ¿Acaso se rebelan contra el rey? Pensaban que se iban a ¿qué? A rebelar. Y le respondí diciendo: el Dios de los cielos nos prosperará, por tanto nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tendrán parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Los hijos de Dios, cuando se levantan a hacer la voluntad del eterno Dios, no hay nadie que los pueda frenar. Amén. No hay nadie que los pueda obstaculizar. Siempre prosperarán. Dice: el Dios de los cielos nos prosperará. ¿Quién es el que nos prospera? ¿Quién es el que nos prospera? El Dios de los cielos. Tenga en cuenta que cuando usted se levanta a hacer la voluntad del eterno Dios, Él le va a prosperar. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Si usted se levanta a hacer la voluntad de Dios, Él le va a prosperar. Pero Él va a prosperar a los que son sus siervos, a los que son esforzados, a los que son valientes, a los que están dispuestos a enfrentarse, a los que están dispuestos a levantarse y edificar. No se quedaron ociosos. Entonces, que esto sea también un llamado para nosotros como iglesia, que ante las adversidades que el enemigo nos presente, nosotros nos levantaremos y sabremos que el Señor está de nuestro lado y Él nos prosperará. Amén. Y nosotros no claudicaremos en nuestro propósito, y más bien nos levantaremos y edificaremos, porque el Señor nos ha llamado ¿a qué? A ser edificadores. Amén, iglesia. Ahora bien, regresando entonces al entendimiento de esto, ya en las escrituras se nos dice en qué año estaba el rey Artajerjes. Históricamente podemos ubicarlo entonces en el año 445 antes del Mesías, antes de Cristo. 49 años aproximadamente duró la reconstrucción de Jerusalén, y ellos tuvieron opresión, tuvieron aflicción. Para reconstruirla fue complicado. De hecho, tenían que tener el asadón en una mano y ¿qué dice la Biblia? Y la espada en el otro. ¿Sí o no? Imagínese uno construyendo
aquí por un lado construyendo y con la espada acá guerreando. Uno construye y guerrea y construye y guerrea. Así le toca al Hijo de Dios, construyendo en una mano el asadón y en la otra la espada, en el nombre del Señor. Por eso el evangelio no es para flojos. El evangelio es para valientes, que están dispuestos realmente a frentear las cosas, que no se delican por cualquier cosa. Ay, se me partió la uña, ya no vuelvo a esa iglesia, Dios no me ama. Hay gente que por nada se desanima de Dios. Ay, yo no vuelvo, es que no me hizo el milagro. A estos hombres les tocaba guerrear, era darlo todo, y nosotros estamos llamados también a eso. Entonces reconstruyeron el templo, reconstruyeron la ciudad, disculpe. Y dice acá, nuevamente en Daniel, capítulo 25, 9:25, perdón, capítulo 9, versículo 25. Daniel 9:25. Conoce y entiende que desde que se dé la orden de restaurar a Jerusalén y ser reedificada habrá 7 años, es decir, ¿cuánto? 49. Y permanecerá edificada 62 semanas en las que el Mesías soberano vendrá. Es decir, que a esos 7 semanas, que son 49 años, debo añadirle ¿cuánto? 62 semanas. 7 más 62, ¿cuánto me da? 69 semanas. Si las traduzco a semanas de 7 años, multiplicamos esto por 7, da 483. Precisamente en el tiempo en el que apareció ¿quién? El Mesías. El Mesías. Allí aparece el Mesías. Durante ese tiempo. Ahora, tenga en cuenta esto, porque una vez alguien me dijo: a mí esas cuentas que usted da no me cuadran. Y le dije: no le cuadran porque usted está tomando cuando usted funciona con el calendario grecorromano, como le acabo de decir yo, 445, pero va a transformar esto en años, cada semana en años, debe tener en cuenta que el calendario bíblico es de 360 días. Porque si usted le mete a eso 365 días, más los años bisiestos que tiene también el calendario grecorromano, pues eso nunca le va a cuadrar. Entonces usted tiene que sentarse a depurar bien, a hacer bien los cálculos, de tal manera que cuando usted hace correctamente los cálculos, teniendo en cuenta que si va a trabajar con el calendario greco-romano, ahí están incluidos años de 365 días más los bisiestos cada 4 años, y usted tiene que depurar todo eso y luego convertir esto a 360 días, pasar todos los días, luego dividirlo para que pueda sacar la cuenta correcta, porque si no, eso nunca le va a dar. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como ministros, como estudiosos de la palabra, hacer todo esto para poderles enseñar correctamente. Entonces, cuando uno hace toda esta cosa que yo le dije de los calendarios y tener acá y todo esto, ¿sí? Usted eso le da exactamente ese tiempo allí. Y dice acá: y permanecerá edificada 62 semanas en las que el Mesías soberano ¿qué? Vendrá. Y sigue diciendo acá: el Mesías soberano vendrá. La plaza y el muro serán reedificados en tiempos angustiosos, tiempos difíciles. Versículo 26. Ojo, después de las 62 semanas, tenga en cuenta que primero son ¿qué? 7 y luego ¿qué? 62 para un total de 69. Después de las 62 semanas, es decir, teniendo en cuenta las 69, porque primero son las 7, se le quitará la vida al Mesías. Mire que hasta eso lo dice. O sea, mire que dice que al Mesías se le quitaría la vida al cabo de las 69 semanas. Usted ahí dice 62, claro, pero recuerde que ya se nos ha dicho ¿qué? 7 semanas. 62. Está equivocado, porque son 70 en total. No, pero si dice 72, 72 en su Biblia está errado, porque es 62, 62. ¿Sí? Es 62, porque el total de las semanas ¿cuánto es? 70. Entonces tenemos 7
más 62, los 7 de la construcción del templo, más después del templo de Jerusalén, y después de terminar toda la construcción de Jerusalén, toda ella, entonces allí ya empieza a contarse las 62 semanas. ¿Hasta dónde? Hasta que se le quite la vida al Mesías. Mire lo que dice, mire lo que dice la Biblia, ¿sí? Hasta quitársele la vida al Mesías. Es decir, que la Biblia enseña que el Mesías iba ¿a qué? A morir. ¿Cómo es posible no entender esto? Se nos está hablando, claro, y de la única manera que el Mesías podría morir es viniendo en cuál presentación, en la del Mesías príncipe, soberano, rey, o en la de sirviente, como lo declaró también el profeta Isaías, ¿sí? Aquel Mesías que iba a venir, dice: he aquí mi siervo, ¿sí? Sobre el cual he puesto todo el peso, ¿sí? Sobre él el pecado, y mi siervo, el cual llevará sobre sí el peso y el pecado de todos. Y también se habla cómo él iba a morir, cómo iba a ser escarnecido, pero luego la gloria que iba a recibir tan tremenda. Entonces dice acá que se le quitaría la vida al príncipe, al Mesías, mas no por sí mismo. Vamos a dejar hasta ahí, porque si me meto en el resto y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese lo vamos a dejar hasta ahí, porque si no, ahí sí sigo y ahí sí no termino el tema. De todas maneras, estos temas los vamos a ver, ¿sí? Porque vamos a entender, porque es necesario que entendamos la profecía bíblica. Entonces mire que se nos estaba hablando de la venida del Mesías. Se revela una primera venida y se revela una segunda venida. Se revela la primera venida del Mesías cabalgando en un asno como un siervo, el cual, según lo que dice Daniel, debía ¿qué? Morir. Y se da la fecha exacta en la que moriría. Y precisamente cuando usted toma los 483 años, ¿sí? De hecho, usted los toma convertidos a días, teniendo en cuenta años de 360 días, a días lo toma, le da exactamente el día de la fecha de la muerte del Mesías. Exactamente. Y esto es algo impactante, y por eso esta profecía y ese cumplimiento nos debería a nosotros sorprender, que si se cumplió de manera tan explícita, tajante y exacta, quiere decir que su regreso también ¿qué? Se cumplirá. Ahora bien, para que podamos entender un poco más esto, quiero que vayamos a Lucas capítulo 4 versículo 16. Esto es tan emocionante estudiarlo. Este es el tema, la profecía bíblica es el tema que más me fascina. Cuando estoy estudiando esto, muchas veces no puedo parar de llorar al ver la gloria de Dios mostrada y revelada a través de las profecías. Lucas capítulo 4 versículo 16. Miren lo tremendo que vamos a ver ahora. Dice acá, ¿lo tiene? Y llegó a Nazaret, o fue hasta Nazaret, donde había sido criado. ¿De quién está hablando el evangelista? De Yeshua, ¿ok? Llegó a Nazaret, ¿sí? Él fue criado en Nazaret, ¿ok? Y en el día de cesación o Shabbat, entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó ¿a qué? A leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiendo desenrollado el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, restauración de vista a los ciegos, a enviar libertad a los oprimidos, y a proclamar
el año de la gracia del Señor. ¿El año de qué? De la gracia del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió ¿a quién? Al asistente, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban testimonio de él, y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero se decían: ¿no es este acaso el hijo de José? Entonces les dijo: sin duda me dirán este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Cuántas cosas oímos que se han hecho en Cafarnaún, hazlas también aquí en tu tierra. Y añadió: en verdad le digo que ningún profeta es grato en su tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, mientras hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino solo ¿quién? Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos se llenaron ¿de qué? De ira en la sinagoga, y levantándose, lo sacaron y lo expulsaron. ¿De dónde? De la ciudad. No les gustaba la predicación del Mesías, ¿no? Hoy mucha gente quiere escuchar la predicación más por entretenimiento que por arrepentimiento. Ustedes tráiganle a la gente y pónganles un payaso que les diga chistes allí en medio de la predicación y todo eso, una cantidad de cosas, y haga reír a la gente, y la gente está feliz con esa predicación. ¡Qué predicación tan tremenda! Sí, me divertí con ese pastor. Ese predicador sí es buenísimo, unos chistes. Y la gente quiere eso, entretención. Pero tráigale usted a la gente comúnmente, a las iglesias comunes, un predicador que les hable de arrepentimiento, que los confronte con el pecado, lo sacan a patadas. Comúnmente me pasa eso. Sí, es algo tremendo. Ahora bien, centrémonos. Llegó a Nazaret. Él debía ser llamado, ¿sí? ¿Que él era qué? Nazareno. Obviamente esto era parte del cumplimiento de lo que había dicho el profeta Isaías, ¿sí? Que nacería un Netzer de Isaí. Netzer, un vástago, ¿sí? Retoñaría el fruto de un árbol, ¿sí? Netzer, ¿sí? Ahí retoñaría. Eso es lo que dice en las Biblias comúnmente cuando traducen ahí un vástago, ¿sí? Netzer. Porque él sería precisamente ese retoño del linaje de ¿quién? De Isaí. Entonces dice aquí que entró a la sinagoga de acuerdo a su costumbre y le fue dado el rollo del profeta Isaías. O sea, le fue entregado porque él iba a participar. Ahora, ¿cómo es la cuestión de las sinagogas para que usted entienda un poco esto? Las sinagogas se desarrollaron en post-exilio, ¿sí? Cuando después del exilio se desarrollaron todas las sinagogas en manera oficial, porque las sinagogas realmente se convirtieron en el exilio como en casas donde se acostumbraba a estudiar ¿qué? La Torá. Entonces quedó la costumbre, y esta costumbre se fue dando en medio de todos los judíos de reunirse y asistir ¿a dónde? A las sinagogas. De hecho, dentro del estudio, cuando se va a las sinagogas, se estudia comúnmente la Torá, la cual está dividida por secciones o por partes. De hecho, usted siempre escuchará que en las sinagogas se va a estudiar la parashá. No sé si alguna vez ha escuchado eso, ¿no? La parashat. La palabra parashat significa en hebreo porción, ¿cierto? Una porción. Una de las tantas porciones en la que están divididas ¿qué? El estudio de ¿qué? De la Torá. Es decir, toman la Torá, los libros de Moisés, y lo dividen de tal manera que puedan estudiar la Torá sistemáticamente durante todo el año. Por tanto, cada semana se estudia una porción de la Torá, pero esa porción de la Torá va acompañada con algo que se llama haftará.
que es la conclusión. Y la Haftará por lo general son los libros de los profetas. No sé si me estoy dando a entender. ¿Y por qué le estoy explicando todo eso? Para que entendamos lo que pasó aquí. Porque si usted no entiende lo que pasó, no entiende todo esto, no va a entender lo que pasó acá. Entonces, si usted va a cualquier sinagoga hoy del mundo, usted va a cualquier sinagoga y llega a participar del servicio semanal de la sinagoga, se dará cuenta que ahí van a estudiar la parashat, es decir, la porción que corresponde de la Torah ese día. Y esa misma parashá es la que se ve en todas las sinagogas. Pero esta está acompañada de una haftará, una conclusión que por lo general tiene que ver con una ¿qué? Con un profeta. De hecho, en el libro de Hechos, cuando se preguntan ellos qué hacer con todas las personas que están creyendo en el Mesías, que no son judíos, sino que son gentiles, qué hacer con ellos, y recuerde que hubo una discusión que había que ponerlos a hacer o qué no, qué debían hacer y qué no, llegaron a una conclusión de imponerles primariamente ¿qué? 4 cosas, ¿lo recuerdan? 4 cosas. Y dice que hicieron un concilio, allí una reunión, todos los apóstoles, guiados por el Espíritu del Señor, que vamos a hacer con todos los gentiles que se están convirtiendo, porque no eran judíos. Y se les estaba convirtiendo eso en un problema, porque unos decían, hagamos esto, hagamos por aquí. Entonces tenían que llegar a un ¿qué? A un consenso. Entonces dijeron, no, hagamos algo. Demandémosles inicialmente cada uno que llega acá 4 cosas. Esas 4 cosas. Y mira lo que dice la conclusión. Porque Moisés tiene quien le explique cada semana. Entonces, como Moisés es ¿qué? La Torá, la ley. Como Moisés tiene quien le explique cada semana, pues estas 4 cosas que las hagan, y ellos progresivamente cada semana van a ir aprendiendo ¿qué? Lo que dice ¿qué? La Torá, porque cada semana se estudia ¿qué? Una porción de la Torá. Entonces cada semana iban a ir aprendiendo la Torá. Entonces hagan estas 4 cosas mientras cada semana van ¿qué? Aprendiendo la Torá. Desde ahí se ve esto. Ahora bien, el dividir el estudio de la Torá en porciones o parashot, ¿sí? En esas porciones, parashot en plural, sencillamente es una manera sistemática que se desarrolló en tiempos del rey Antíoco Epífanes. Es decir, 2 siglos antes de ¿quién? De Cristo. ¿Ok? 2 siglos antes de Cristo. Y se desarrolló este estudio. Por tanto, cuando Yeshua llegó a la sinagoga, ya se usaba eso. Ya se usaba el estudiar la parashá y la haftará. ¿Me hago entender hasta allí? ¿Sí o no? Ahora, cuando Yeshua participó justo ese día, ¿qué día era? O sea, ¿qué fecha era? No, yo sé que era un día de cesación, un Shabbat, pero ¿qué era? Si Yeshua leyó, ¿qué leyó él? ¿Qué leyó él? ¿Isaías qué? 61. Isaías 61. Entonces uno va y busca. Isaías 61 es la haftará. Es la haftará, la conclusión. Esta haftará, ¿a qué porción corresponde? Entonces uno va y busca a cuál es la porción que corresponde, ¿sí? Y entonces uno se da cuenta que esa haftará corresponde a la parashat llamada Nitzavim. Nitzavim significa estar firmes. Y Nitzavim corresponde a Deuteronomio capítulo 29. ¿Sí? De hecho, la palabra Nitzavim, firmes, sale de lo que dice Deuteronomio 29:9. Mire lo que dice Deuteronomio 29:9. Dice: hoy están todos ustedes firmes ante su Señor. Firmes, Nitzavim, ante su Dios, ante Dios, ante Yahweh su Dios. Hoy todos ustedes están firmes ante Yahweh su Dios. Sus líderes, sus jefes de tribus, sus ancianos, los que hacen cumplir las leyes,
todo hombre israelita, versículo 10, sus hijos, sus mujeres, los prosélitos de tu campamento, incluso tus leñadores y los que sacan tu agua. De este modo se te está trayendo al pacto del Señor tu Dios, y tú estás aceptando el juramento grande que se hace hoy contigo. Esta fue la porción, Nitzavim, que se tuvo que haber leído, porque si él leyó la Haftará de Isaías 61, esa Haftará es la conclusión de la Parashat, es decir, la porción, ¿sí? Nitzavim, que es la que se lee. Ahora, hay algo particular, y esto lo pueden ustedes corroborar buscando toda la cuestión de la división de la Parashat. No se coma solamente lo que yo le digo, vaya y verifíquelo, vaya y verifíquelo. Cuando usted se da cuenta, cuando se lee, ojo con esto, cuando se lee la porción de Nitzavim, esta Parashat, esta porción siempre corresponde, su lectura siempre corresponde a una fiesta especial, a una fiesta. ¿A cuál de las 7? ¿Cuál cree? Yom Teruah. Siempre se estudia Yom Teruah. Es la Parashat de Yom Teruah. Es decir, que cuando Yeshua entró a la sinagoga, en medio de ese reposo, como era su costumbre, estaban en medio de celebración ¿de qué? De Yom Teruah. Y allí en Deuteronomio le dice, hoy está hablando, allí obviamente le está hablando en Deuteronomio, le está hablando a Israel, y le decían, hoy ustedes están firmes delante de Yahweh su Dios. Todos ustedes, sus líderes, sus jefes, sus ancianos, los que hacen cumplir todas las leyes, a todo hombre israelita, sus hijos, sus mujeres, todos están acá. Hoy todos ustedes son testigos, y delante de ustedes se está trayendo este pacto del Señor, y hoy ustedes están aceptando, hoy delante de ustedes, hoy ustedes están siendo testigos de este grande juramento que se hace hoy con ustedes, este cumplimiento que hoy se hace con ustedes. El Señor le está hablando a Israel, pero en el tiempo del Mesías se había estudiado esta misma Parashat. Allí en la sinagoga habían estado estudiando esta Parashat y se estaba hablando de esta Parashat, y la gran conclusión, que es la Haftará, se la dieron ¿a quién? A Yeshua. Ven, lee tú. Él pertenecía a la sinagoga. Él no pidió, deme Isaías 61. No, esa era la que correspondía. Los tiempos de Dios son perfectos. Esa es la que correspondía ese día. Y por eso, cuando el Señor abre la palabra allí en Lucas, ¿sí? Y dice que le fue entregado el rollo del profeta Isaías para dar la gran conclusión, Haftará, la gran conclusión. ¿Qué se concluye de esto? Porque se da la Parashat, que es la enseñanza, la porción de la Torah, se explica, y luego viene la Haftará con la que se concluye. ¿Cuál es la conclusión de esto? Dice acá: le fue entregado el rollo al profeta Isaías, y habiéndolo desenrollado y hallando el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, y a enviar libertad a los oprimidos, a proclamar el año de la gracia del Señor. Y llegó hasta ahí. Y dice, y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió. ¿Y cuál fue la gran conclusión que él dio? Versículo 21. Y comenzó a decirles la conclusión, Haftará, la conclusión. Hoy se está cumpliendo delante de ustedes esta escritura. Tremenda conclusión. El pacto, firmes. Ustedes van a estar firmes, sí o no, delante de mí.
Yo soy el pacto. Por eso el Señor dice, en Deuteronomio dice, se les entrega este pacto y ustedes son testigos y deben estar firmes en recibir este pacto que se les entrega. Y el Señor está diciendo, yo soy el pacto que se les está entregando a ustedes. Ahora mira hasta dónde lee él. Si nosotros vamos a Isaías 61, por favor acompáñenme ahí rápidamente. Por eso yo digo, a todos esos que me atacan a mí, que está judaizando la iglesia, oiga, si uno no entiende que Yeshua vivió en medio de un contexto judío, hebreo, para poder entender todo esto, entonces, no es que yo le estoy judaizando a ustedes, sino que hay que entender el contexto para poder sacar todo lo que de ahí dice. Mire que esto fue lo que leyó Yeshua, capítulo 61, versículo 1. El espíritu de Adonai, Yahweh, está sobre mí, porque Yahweh me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, el evangelio a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la gracia de Yahweh. Punto. Pregunta, ¿el versículo sigue sí o no? ¿Sigue sí o no? Punto, hasta allí. ¿Qué hizo? Lo enrolló y lo devolvió. Quiere decir que esta profecía se cumplió ¿qué? Parcialmente. Falta. En pocas palabras, hasta el día de la gracia. Él está diciendo, yo hoy estoy delante de ustedes y necesito que estén firmes en esta palabra. Es el tiempo de la gracia. Ahora, ese tiempo de la gracia era el que se conocía desde la antigüedad como el año de ¿qué? De jubileo. El año de jubileo tenía que ver con el perdón total de ¿qué? De las deudas. Todo aquel que tenía deudas quedaba libre. Cuando se proclamaba cada 50 años tiempo de jubileo, el que tenía deudas quedaba libre. Y todo el que tenía ciertas circunstancias apremiantes o de esclavitud también quedaba ¿qué? Libre. Y el Señor de una u otra manera, de forma espiritual, está haciendo eso. ¿Cuántos anhelaríamos que en ese tiempo hubiera un tiempo de jubileo aquí en Colombia, cierto? Más de uno quedaría libre de las deudas, ¿no? De los bancos y de todo esto. Pero obviamente es una aplicación espiritual. Y Él está diciendo, hoy se abre el tiempo de ¿qué? De la gracia. Mire que el mismo Señor, ahora Él es el Señor, dejó suspendido al cerrar el libro allí, como Él es la profecía, como Él es la Torá, como Él es el propósito de todo lo que está escrito. Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de la profecía. Llegó a predicar el año de la gracia de Yahweh y lo cerró. En pocas palabras, dejó suspendido ¿qué? El tiempo. El tiempo. Y es como que hubiera hecho una apertura, ¿sí? De tiempo, al cual llamamos tiempo de ¿qué? De gracia, pero que algunos quieren convertir en tiempo de ¿qué? De desgracia, porque piensan que el tiempo de gracia es un tiempo de licencia para hacer y deshacer, para vivir como se pegue la gana. No, el tiempo de gracia es donde se manifiestan los verdaderos hijos de Dios, para vivir conforme a la palabra de Él, para vivir conforme a su voluntad y conforme a su Torá. Es el tiempo de esa manifestación, donde llegarán todos, mis amados, los que se van a conformar allí. Ese es el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es esa paz que Yeshua mismo ha puesto entre Dios y nosotros. Por eso dice la palabra que nosotros éramos enemigos por naturaleza ¿de quién? De Dios. Pero ahora, viniendo el tiempo de la gracia, ya no somos enemigos, sino que hemos sido hechos ¿qué? Aceptos. Ahora somos aceptados por el Señor. ¿Pero por qué somos aceptados por el Señor? ¿Porque seguimos viviendo en nuestro pecado y seguimos viviendo en la infracción de la ley? No, precisamente somos aceptados porque hemos renunciado al pecado para vivir conforme a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Conforme a su gloria, conforme a su gracia. Ese es el propósito. Y se abre ese tiempo de gloria. El mismo Mesías lo está abriendo.
Él puede mudar los tiempos y puede cambiarlos. Él es el que tiene el poder, el dominio, y abre el tiempo. Es como un portal espiritual, no para que el hombre haga lo que quiera, sino para que proceda al arrepentimiento, para que se cumpla la orden del eterno Dios, que manda en el mundo a que todo hombre se arrepienta. Y ese es el propósito. Ahora, lo que la gente no quiere entender es lo que sigue. Porque si hasta allí, hasta el año de la gracia de Yahweh, que es el tiempo que estamos viendo, mire, hasta ahora solo los seres humanos conocemos el tiempo de gracia de Dios. Pero vendrá el tiempo de ¿qué? Mire lo que dice allí. Léalo. Dice ¿qué? Y el día ¿de qué? De la venganza del Dios nuestro. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? El día de la venganza. Y ese día de la venganza, ¿cuándo será? La manifestación de la segunda forma del Mesías como rey. La gente piensa que puede hacer y deshacer, y cuando Él venga, ay Señor, te voy a adorar, gracias porque tú me perdonas. Vendrá a dar retribución, venganza, el día de la venganza. Por eso tenemos que aprovechar ahora el tiempo de la manifestación del Mesías humilde, del Mesías que está diciendo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Vengan a mí y yo no les echaré fuera. Echen sus cargas sobre mí. Vengan todos los sedientos y yo les daré agua de vida. Es el Mesías sirviente. Sin embargo, mucha gente lo está despreciando. Despreciado Él, dice la Escritura, y desechado. Porque pareciera que la conducta del ser humano por naturaleza es que le gusta que lo maltraten. El Señor ahora nos está dando toda su gloria, toda su gracia. Está con los brazos extendidos, pero el tiempo se va ¿qué? Agotando, porque llegará el momento en que ya desaparezca completamente la figura del Mesías sirviente, que hasta el día de hoy sigue ofreciendo su sangre delante del Padre eterno, porque dice que Él es el sumo sacerdote que está presentando continuamente por nosotros sacrificio. Su sacrificio es latente, es continuo, es perfecto, y se está presentando por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero llegará el momento, mis amados, en que se cerrará. Y créame, mi amado, que ya está pronto a cerrarse la puerta. Ese periodo que el mismo Mesías abrió en una actitud profética de misericordia, cuando cerró el rollo y lo devolvió, en pocas palabras está diciendo: hasta aquí. Hoy les presento gracia. Por eso, si oyes hoy su voz, no tardes en escucharlo, no seas tardo en oírlo. Y pronto se cerrará. Y cuando se cierre eso, empezará ¿qué? El día de la venganza del Dios nuestro. ¿Y qué es el día de la venganza del Dios nuestro? ¿Cuál es la relación de esto? Cuando nos habla ahí la Biblia en cuanto al día de la venganza del Dios nuestro, entendemos también lo dicho respecto de ese día. Dice Isaías 2:12: porque el día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Dice Isaías 13:6:
aúllen, giman, porque cercano está el día de Yahweh, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Dice Isaías 13:9, he aquí el día de Yahweh viene y será terrible, día de indignación, de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Dice Ezequiel 33, porque cerca está el día de Yahweh, día nublado, día de castigo de las naciones será. Dice Joel 1:15, ay del día, porque cercano está el día de Yahweh y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Joel 2:1 dice, toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra, porque vendrá el día de Yahweh, porque cercano está. Joel 2:11, y Yahweh dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Yahweh y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Dice el profeta Amós 5:18, ay de los que desean el día de Yahweh. ¿Para qué quieren este día? Será día de tinieblas y no de luz. Amós dice, Abdías 1:15, porque cercano está el día de Yahweh, sobre todas naciones como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Sofonías 1:7 dice, calla en la presencia de Yahweh el Señor, porque el día de Yahweh está cercano, porque Yahweh ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Dice Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Yahweh, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Yahweh y gemirá allí el valiente. Todas esas escrituras, ¿a qué se refieren? ¿De qué se trata el día terrible de Yahweh? ¿De qué se trata el día de la venganza? Eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, si el Señor lo permite. Y no se ha desatado el día de Yahweh. Coloquémonos de pies, por favor.